Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutos que se conecte el ponente para dar inicio a este taller. Buenas noches, Simeón. Indicarte que el video del taller se va a subir a nuestro canal de YouTube, que también se les va a compartir el enlace una vez que se genere sus constancias a los participantes. Al igual que el PDF que utiliza el ponente se les va a compartir a sus correos.
Buenas tardes, buenas noches allá en Perú. Muy bien, ahora sí, ingeniera Dani, podemos continuar ya. Un ratito para poder, se llama, compartir directo a Zoom, ¿ya? Perfecto. Ya, economista. Muy bien, muy buenas noches. Muy bien. Me escuchan, ¿verdad? Quiero revisar, tenía problemas con el enlace de Zoom. No el enlace Sí, propiamente, sino mi Zoom estaba. sí, se le escucha, estimado. Muchísimas gracias. Mil disculpas por la demora. A veces esta parte técnica, tecnológica, nos provoca este tipo de inconvenientes, pero estoy aquí con toda la buena actitud y con la posibilidad de compartir algunas cosas que me ha permitido la, el ser docente, el ser investigador y precisamente tener esa alianza interesante, estratégica, precisamente con estudios econométricos. En el entendido que pues estudios econométricos nos ha dado la oportunidad, o me ha dado la oportunidad particularmente de ir aprendiendo y fortaleciendo los procesos de aprendizaje relacionados a la econometría, en el entendido de que la econometría es el estudio de la estadística, la economía y la matemática. Estudios econométricos ha fortalecido esa parte principalmente, particularmente utilizando SPSS. Claro que sí, estimado. Muchísimas Bueno, gracias. vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Reciban el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos, darles la bienvenida a nuestra primera actividad del año 2023, recordarles brevemente nuestros convenios institucionales a nivel nacional con el Colegio de Economistas de ICA, a nivel internacional con la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica y actualmente con la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Invitarlos así también a capacitarse en este verano en nuestros cursos, programa de especialización y diplomado que estaremos brindando. El día de hoy, martes 17 de enero, tenemos un taller titulado Modelo de Regresión Lineal Múltiple con SPS. Nos acompaña el magíster Luis Gabriel Rodríguez Arias. Él es docente e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Adelante, magíster Luis. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a estudios econométricos, veo ahí que hay distintas entidades que o personas que nos comparten y nos están acompañando en este proceso, y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Facebook. Pues ya hicieron la cordial presentación. Soy Gabriel Rodríguez y pues estoy para servirles. Vamos a hacer un ejercicio muy concreto, particularmente con un modelo de regresión y correlación lineal múltiple basado en algún estudio propiamente nacional de aquí de mi país, de Guatemala. Entonces, no sin antes, voy a permitirme hacer una breve presentación acerca de algunos fundamentos generales relacionados a los fundamentos que dan origen a los procesos de regresión y correlación lineal simple y lineal múltiple. Déjenme revisar que esté compartiendo pantalla. Vamos a ver. Quisiera que me confirmen Sí, que están sí, sí está viendo. correcto, correcto, colega Gabriel, está compartiendo, sí está compartiendo. Perfecto, muchas gracias. Les digo, esta es una alianza de tres entidades interesantes. En primera instancia, estudios econométricos, con sede en el país hermano de Perú, la Universidad de Chapingo, México, y en este caso también la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a iniciar con esta fundamentación
del análisis de datos con SPSS. Y en el entendido que tenemos información múltiple, información variada que se genera constantemente en los entornos económicos, macroeconómicos y microeconómicos. Dicho sea de paso, entonces voy a tratar de hacer un ejercicio lo más próximo a la realidad, a la coyuntura nacional, relacionado a la regresión y correlación múltiple con SPSS. El taller tiene en primera instancia el análisis de datos, el análisis o la formación, la estructuración de esa base de datos a través de SPSS en conjunto con la herramienta potente, le diría yo, porque yo le tengo mucha estima a Excel. Vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a llegar a las conclusiones de este ejercicio. En primera instancia podríamos decir que estamos en análisis de datos. La estadística en general es la ciencia que trata de la recopilación, organización y presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de tomar decisiones efectivas y pertinentes. Esto citado por Barreto Villanueva en el 2012 en la página 6 del análisis de datos. ¿Cuál es la etapa de análisis de datos estadísticos? Infográficamente presento que el proceso para el análisis de datos tiene que ver con estos 5 pasos. Primero, la recopilación de datos, es decir, una encuesta a través de redes sociales, la Big Data, con Business Intelligence u otras fuentes de información primarias o secundarias, dependiendo de la información que queramos tratar. Entramos al proceso que es la limpieza, el filtrado y la homogenización de la información. Vamos al tercer paso, que es la presentación de resultados, pero sobre todo de esta forma gráfica o infográfica. Sabemos que la realidad, el contexto, la coyuntura o la toma de decisiones gerenciales institucionales a nivel de estado, de país, van mucho a las tomas de decisiones inmediatas y esto generalmente va acompañado de una información infográfica o gráfica para la toma de decisiones inmediatas. Posterior a eso vamos a el proceso del análisis que permite extraer conclusiones que valgan la pena de forma general a partir de los datos. Es decir, si estamos en un proceso muestral, los vamos a inferir a un proceso poblacional. Y si estamos tratando con datos poblacionales o censos, vamos a tomar decisiones a partir de toda esta gran población. Y finalmente vamos a la interpretación, que no es otra cosa más que detectar tendencias y patrones que puedan predecir escenarios futuros. A nivel de país, a niveles de nación, de estados, la data que podamos generar y procesar nos va a permitir precisamente incidir en el comportamiento, en la mejora continua de los indicadores nacionales. Y entonces el análisis estadístico, eso es lo que nos permite. Como síntesis, vamos a indicar que toda la información estadística implica recopilación, proceso, presentación, análisis e interpretación de datos. Voy a tomar como mi data principal información del Banco de Guatemala. Posteriormente voy a procesar esa información utilizando 3 recursos, pero principalmente SPSS en su versión 26, que es la que precisamente aprendí en estudios econométricos. Y vamos a utilizar, por supuesto, la gran herramienta de Excel. Posterior a eso voy a presentar los datos de la mejor manera que sea posible en este tiempo que se me ha designado. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por interpretar y concluir a partir de toda esta información generada.
Bien, eso es lo que implica esta pequeña presentación introductoria sobre la fundamentación y los pasos a seguir en la generación de datos. Muchísimas gracias anticipadamente a Estudios Econométricos, la Universidad de Chapingo, el país hermano de Perú, y un cordial saludo y afectuoso del país de Guatemala y en particular de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, esta es la presentación. Ahora corresponde iniciar con el ejercicio práctico. Denme un momentito, voy a proceder a cargar la información. Vamos a ver. Ok. Bien, entonces les decía yo, en primera instancia lo que vamos a hacer, mejor dicho, lo que voy a hacer, si usted gusta me puede seguir desde la comodidad de su hogar, precisamente la elaboración de esta data que vamos a hacer el mejor intento por analizar y trabajar. Veamos, ok, ahí está. Bien. El maestro, el doctor de este hermano país de Perú, el maestro Damián, pues me pidió como reto hacer una interpretación, análisis de 3 variables en juego. Entonces, me vengo yo en este caso. Voy a hacerlo desde cero. Voy a irme al Banguat, que es la página del Banco de Guatemala, de aquí de mi país, donde tenemos toda la información, toda la data relativamente actualizada. Entonces, el primer modelo que voy a tratar lo voy a escribir aquí en una pequeña hojita de Excel. El entendido de una regresión y correlación lineal múltiple, estamos hablando de el análisis de una variable dependiente y más de una variable independiente. Es decir, recordando un poquito la matemática básica, la ecuación de la línea recta no es otra cosa más que, a ver, y igual a más bx. Esa es la ecuación general de la línea recta. Esto nos va a decir nada más que la y le vamos a denominar variable dependiente. Y todas las variables x van a ser las variables independientes. En este modelo incipiente tengo únicamente una variable independiente que sería x. Este es el modelo de regresión lineal simple. Pero hablar de un modelo de regresión múltiple, vamos a incluir más de una variable independiente. Entonces, como un ejercicio básico por el tiempo que se me ha designado, voy a hacer el tratamiento de 2 variables independientes. ¿Qué significa esto? Que todos los valores asignados en un modelo que debo de construir con valores asignados de la variable x1, una variable independiente, y x2 como otra variable independiente, va a influir, va a determinar, va a impactar en cómo se comporta la variable dependiente. Bien. Aquí tengo yo el modelo de regresión y correlación lineal múltiple. Tengo
dos variables independientes, dos X, que van a influir, que van a impactar en la variable dependiente. Entonces, voy a construir inicialmente mi modelo literal. Yo quiero analizar el Producto Interno Bruto de Guatemala. Esta va a ser la variable que yo quiero analizar. ¿Qué hace que impacte el Producto Interno Bruto en Guatemala? Esa es la gran pregunta. Entonces, voy a tener como variables independientes las siguientes. Recordando un poquito los fundamentos econométricos. No es simplemente construir una ecuación de tres variables, una dependiente y dos independientes, sino que tenemos que tomar en cuenta la parte teórica, económica, para poder construir el modelo. Es decir, tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer un poquito de economía y de cómo funciona nuestra economía para poder construir el modelo. Desde mi perspectiva, desde mi aprendizaje significativo en el proceso como investigador, yo puedo decir que el PIB depende de dos cosas importantes como un modelo inicial. Depende de las remesas familiares. Sabemos que el entendido de las remesas familiares son todas las divisas producto del trabajo de nuestros compatriotas fuera de nuestro país. Particularmente, según las cifras internacionales, la mayoría de los migrantes van a Estados Unidos, España y otros países aledaños. Entonces, el Producto Interno Bruto es reflejo, desde mi perspectiva en el modelo, de las remesas familiares. Otra variable independiente que puede influir en el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto, podríamos decir que el empleo. El empleo. La cantidad de empleo. Esa es mi perspectiva teórica, que las remesas y el empleo genera un impacto en el crecimiento o no del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Teóricamente, todas las divisas ingresan al país en dólares. Estas se convierten al tipo de cambio, que por cierto es bastante alto ahorita en el 2023. Estaba revisando yo todas estas estadísticas y el tipo de cambio incrementó bastante. Esas remesas, esas divisas que entran producto de nuestros connacionales del trabajo en el exterior, al multiplicarse por el tipo de cambio, genera la posibilidad de invertir en negocios, en comercio formal o informal, en el consumo de bienes y servicios. Entonces, teóricamente, mi perspectiva es que genera ese impacto. El empleo. Busqué esta variable independiente, el empleo de las personas que están afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no es otra cosa que una entidad que presta servicio de salud a los afiliados a las entidades formales que prestan servicios en distintas ramas. Es decir, que están registrados formalmente. Por eso que le voy a poner aquí empleo de los que están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí está mi modelo entonces. El PIB depende de las remesas y el empleo de los que están formalmente afiliados a este instituto de salud. Prestadora de servicios de salud. Bien. Teniendo esto, entonces voy a proceder a construir precisamente una mi tabla que va a generar toda esta información. Por supuesto, la debo de buscar
en los repositorios macroeconómicos para generar todos esos procesos. Entonces, lo que debo de construir son, como variable dependiente, primero voy a poner los años. Voy a poner el PIB, le voy a poner PIB real, y le voy a denominar una variable Y. Voy a construir como variable, primer variable independiente, las remesas. X1. Y voy a poner el empleo afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como variable X sub 2. Bien. En teoría, tengo construida ya la estructura que me va a permitir la búsqueda de la data para construir y hacer el análisis precisamente utilizando distintas herramientas, pero en particular SPSS. Bien. ¿Qué debo de hacer? Pues voy a ir a mi búsqueda. Voy a sacar de pantalla esto. Y en el portal del Banco de Guatemala voy a buscar, por ejemplo, el PIB. Producto Interno Bruto. Vamos a ver, debo de buscarlo. Producto Interno Bruto. Aquí están las distintas fuentes. Producto Interno Bruto, base 2001. Vamos a ver un poquito más de información. Tenemos el formato PDF y tenemos el formato Excel. Aquí Banco de Guatemala no trabaja con archivos data de SPSS, sino que la mayoría lo tiene en Excel. Mejor dicho, toda la información la tiene en Excel. Voy a ir aquí a mi escritorio y voy a descargar toda la información que me va a servir. Voy a abrir esa información. Vamos a esperar que me la genere. Aquí está. Y aquí tengo precisamente, lamentablemente, esta información está únicamente a partir del año 2001 al 2019. Y el 2019 aún está proyectado. Pero esta información del PIB real, en términos de valores, lo voy a llevar a mi tabla, precisamente la que acabo de considerar. Voy a copiar los datos. Denme un segundo. Y aquí tengo precisamente la data. Por cuestiones de practicidad y de no demora en los procesos, yo copié toda la información con un pequeño detalle aclaratorio. Según los criterios estadísticos, cuando se trata de modelo de regresión lineal simple, podemos utilizar 15 datos históricos para generar el posible modelo de regresión y correlación lineal para predecir, para estimar precisamente los años a futuro o como esa ecuación para ir hacia el pasado y ver cómo podría haber sido el comportamiento histórico. Sin embargo, cuando tratamos modelos de regresión lineal múltiple, la técnica estadística dice que debemos de considerar al menos 30 datos a partir de una muestra representativa. Entonces, construir esta tabla histórica de años pasados y rectificar estos datos que actualmente en el Banco de Guatemala son proyectados, pues fue un gran reto y entonces eso me implicó un poquito de tiempo para poder buscar otra información de otros sitios, de información macroeconómica y poder construir la tabla que les voy a presentar a continuación. Entonces, construí precisamente bajo esos criterios de búsqueda de distintos repositorios a partir del año 1992 hasta el 2021, porque el 2022 aún no hay información actualizada
justo como lo que les presentaba yo en esta información del Banco de Guatemala. Y aquí la podemos ver precisamente. Todavía hay información solo hasta el 2019. El 20 y 21 lo construí precisamente buscando distintos sitios que me pudieron generar toda esta información. Bien. Pero la intención es ver todos estos procesos que nos van a generar la data para la creada del modelaje en SPSS. Bien. Revisando un poquito por acá. Dijimos que ya tenemos el PIB real. Voy a cargar aquí el PIB real. En los años, el PIB real. Por supuesto, esto lleva determinado tiempo para la construcción y presentación de resultados. Yo lo voy a ir llenando aquí de tal manera que encontremos la lógica y podamos a partir de esto crear el modelo. Nos falta entonces la información de las remesas familiares. Bien, ¿dónde la puedo conseguir? En el caso de mi país, pues igual en el Banco de Guatemala. También está el Instituto Nacional de Estadística, pero para no estar buscando información en distintos sitios y que no esté homogeneizada la información, mejor preferí en un solo sitio para visualmente encontrarle el orden adecuado. Entonces voy a buscar remesas familiares. Aquí hay distinta información acerca de las divisas y aquí está precisamente las remesas familiares. Bueno, aquí están años del 2002 al 2022. Vamos a ver en pantalla completa. Aquí está la información. Lamentablemente, la información no está totalmente actualizada. Está a partir del 2002 hasta el 2022. Sin embargo, en nuestro modelo del PIB real, logré yo llegar hasta el 2021, producto de algunos procesos de extrapolación y de información de otros sitios de información macroeconómica de Guatemala. Entonces vamos a recortar la información de tal manera que tengamos el mínimo que pide la econometría y la estadística, que son 30 datos respecto a las remesas familiares. Entonces vamos a llegar al 2021 y vamos a utilizar esta información. Debería de descargar la información en una versión de Excel, una base de datos de Excel. Aquí lo voy a descargar como remesas familiares 2010-2022. Voy a abrir la hojita de cálculo. Muy bien, aquí tengo el cuadro de precisamente estas divisas de remesas familiares. Entonces lo que voy a hacer es proceder a copiar toda la información hasta el 2021. Ojo que aquí está desagregado mensual. Es un desagregado mensual. Pero la información en el PIB la tengo en términos anuales. Entonces toda la información tiene que responder a un mismo criterio de variable. Los voy a copiar. Los voy a pegar como valores. Y esto los voy a copiar y los voy a transformar. Mejor dicho, transponer a una forma de columna. De tal manera que me los pueda llevar a mi estructura general. Lo que voy a hacer es copiarlos. Y los voy a pegar precisamente en la tabla general. Aquí tengo yo la tabla general. Esa empieza en el 2000. Veamos, recordemos dónde está. Empieza en el 2002. Bien, aquí la voy a pegar, que ahora ya la tengo. Bien. Pero me falta terminar de construir esta información a partir de 1992 al 2001
para que responda precisamente a esos 30 datos. Eso implicó también buscar información histórica que no la tengo tan a la mano, entonces fue un proceso un tanto meticuloso de buscar información macroeconómica muy histórica que no está disponible precisamente en el Banco de Guatemala. Pero la pude conseguir y construir y se las voy a presentar precisamente en esta información. Aquí tengo la información. La voy a copiar y la voy a llevar precisamente a la sección de remesas. Bien, ya llevo la segunda variable. Hablar de modelo de regresión y correlación múltiple. Estamos hablando de más de una variable independiente. Ahora me voy a ir al tema del empleo. El tema del empleo también lo logré conseguir precisamente en el Banco de Guatemala. Vamos a ver, está empleo. Voy a la sección empleo. Y aquí tengo toda la información de empleo. Esta información está un poquito más nutrida porque está a partir de 1985 hasta 2019. Bien, lamentablemente, y puedo decir sin temor que a nivel de país la información es un poquito ralentizada en cuanto a la presentación de datos públicos al usuario que visita la página del Banco de Guatemala. Y en el caso de esta información, como es extremadamente histórica, no está tan a la vista. Vamos a ver, de nuevo vamos a buscar el detalle. Bueno, y no hay una base de datos en Excel como para que la pueda descargar o en formato de base de datos. Entonces lo que me permití hacer de una manera inclusive muy artesanal es copiar toda la información, abrir mi hoja de cálculo. Voy a abrir esta que está a la vista. Y voy a copiar toda la información que aparece. Entonces, digamos que la convertía a un ambiente Excel. Aquí está la población total y aquí está el total del empleo precisamente como lo dice aquí la información que también está vinculada con el Instituto Nacional de Estadística, que son los guatemaltecos trabajadores afiliados y cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este instituto nos presta el servicio de salud. Por supuesto, hay una paga patronal y un pago patronal y un pago del empleo. Entonces, pues nos corresponde, como tenemos nuestra data precisamente del año 1992, busco año 1992, vamos a ver, 1992, pero la cantidad de empleados afiliados son los que son visibles en el mercado laboral formal. Copio toda la información de 1992, la llevo bueno, la información está hasta el 2019 y la voy a pegar en mi data de empleo X. Bien. Ahí ya tengo la otra información del empleo. Por cuestión de practicidad y estética, pues yo ya tenía adelantada la información que está aquí. Bien. Entonces tenemos los años, el PIB, que es la variable dependiente, las remesas, primer variable independiente y el empleo, segunda variable independiente. Bien. Aquí comparto, les manifiesto a ustedes la importancia del manejo de muchas herramientas informáticas para el procesamiento de la información.
porque hay que tratar la información, hay que depurarla, hay que construirla, hay que convertirla de tal manera que quede presentable y sobre todo útil para poderla llevar a SPSS. Bien, ahora teniendo ya esta información ordenada, lo que me permite ya es abrir mi programa SPSS. Vamos a ver que se abra. Ok, lo vamos a poner por acá. Bien, este es el ambiente de SPSS. Voy a pasar esto por acá para que no me interrumpa. Bien, SPSS no es otra cosa que una estructura de arreglo matricial de columnas y filas. Es un ambiente muy similar a Excel que nos permite ingresar datos cuantitativos, numéricos, y estructurar una base de datos que nos va a permitir posteriormente hacer el análisis de información. SPSS cuenta con dos pestañas principales, la vista de datos y la vista de variables. Esta vista de variables no es otra cosa que precisamente la base de datos de la estructuración. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, cualitativa, las preguntas que vamos a hacer en nuestra encuesta o nuestra observación o nuestra entrevista. Pero en términos estadísticos o econométricos, es estructurar cada una de las variables que vamos a modelar. Aquí en la sección nombre le vamos a poner precisamente el nombre de la variable. Le voy a poner PIB real, y pues yo acostumbro ponerle el identificador de la variable para que se me haga práctico y fácil buscarlo en el tratamiento. ¿De qué tipo de variable estamos hablando? Es una variable numérica, porque voy a incluir números que ya construí, que ya descargué, que ya los formé, que ya los ordené. Vamos a ponerle algunos decimales. Por defecto, la mayoría de información económica financiera viene con 2, 4, hasta 6 decimales. Por el momento lo voy a dejar con 2 decimales. El nombre, aquí en la etiqueta puedo escribir el nombre precisamente de la variable de una manera más amplia. Producto interno bruto real, y le voy a poner que es mi variable Y. Le voy a poner una medida porque el tratamiento de la variable la voy a poner como nominal. No es ordinal porque no va al PIB primero, segundo, tercero, sino son datos crudos que vienen de la información. Bien, voy a cargar o voy a generar mi otra variable que va a ser las remesas. Hago la aclaración, SPSS no permite espacios entre palabras porque no las identifica. Entonces, la escritura de las variables tiene que ser sin espacios, todos los caracteres. Vamos a poner remesas y le voy a poner X1 como identificador. Le voy a poner, no tiene decimales, pero igual le voy a dejar para que esté en la misma estructura, la misma jerarquía numérica que mi variable anterior. Esta variable son remesas familiares, divisas, y le voy a decir que es la variable X1. Igual le voy a poner el criterio de medida nominal. Vamos con la tercera variable, que es el empleo. Y le voy a poner que es el IX, para que no se me olvide que son los afiliados. Bien, empleo de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un criterio nominal. Bien.
Perfecto, ya tengo la estructuración de las variables de mi estudio que voy a hacer el modelo. Ahora me vengo a la vista de datos aquí en la parte inferior izquierda. Y aquí precisamente lo que voy a hacer es copiar y pegar. Es una manera, hay distintas maneras de cargar la data de distintas fuentes, pero yo ahorita por practicidad les voy a compartir una manera muy sencilla que es copiando los valores que ya tenemos estructurados de nuestras 3 variables. Selecciono mis 30 datos, le doy control C y me vengo directamente a SPSS y pulso control B o pegar. Entonces ahí como ustedes observan tengo mis 30 datos con el PIB real, remesas y empleo. Perfecto. Bien, aquí ya voy a empezar a entrar en materia propiamente del uso de SPSS. SPSS tiene un ambiente bastante familiar a cualquier plataforma de texto o de tratamiento de números de Office. Archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, gráficos, utilidades, ampliaciones, ventana, en fin. Voy a empezar haciendo un pequeño análisis muy inmediato, que es un gráfico. Quiero generar un gráfico para ver inicialmente cuál es el comportamiento de la información. Perdón, voy a cerrar aquí. Gráficos, generar gráficos. Me va a aparecer esta ventanita. Esta ventanita me permite buscar, por ejemplo, la dispersión, porque analizar el proceso de regresión múltiple o simple implica ver la dispersión de los datos respecto a la línea de tendencia de la información. Voy a generar este grafiquito sin soltar. Lo arrastro a esta cajita. Voy a hacer un análisis con 2 variables para empezar. Voy al Producto Interno Bruto, que es la variable dependiente, que es el eje Y, y voy a poner, por ejemplo, las remesas en el eje X. Voy a hacer clic en aceptar y aparece esta ventanita. Me da un pequeño norte acerca de esa relación que hay entre Producto Interno Bruto y las remesas. Veo que hay una tendencia lineal. No es exacta, pero tiene un comportamiento más o menos lineal. Eso ya me da una idea interesante de poder precisamente tener un análisis previo de que hay un comportamiento lineal, que hay una relación, una dependencia, una codependencia de una respecto a la otra. Bien. Voy a cerrar esta ventana, entonces voy a entrar a los procesos de análisis. Voy a hacer un análisis inmediato de estadísticos descriptivos. Fíjense que SPS no solo es una herramienta tan grande que permite hacer múltiples análisis. Yo me voy a quedar con algo muy sencillo, muy por el tiempo. Ahorita voy a entrar con el análisis descriptivo. Por ejemplo, las frecuencias, que es típico, ¿verdad? Voy a analizar el Producto Interno Bruto. Lo selecciono, pulso Shift y con la flechita que apunta para abajo en su teclado o vamos cargando una a una cada variable. La selecciono y la cargo con esta flechita o la selecciono y la arrastro. Hay distintas maneras de cargar los 3 o la información de las variables que queremos analizar. Aquí tenemos el botón de estadísticos. Yo le voy a pedir a SPSS que me analice la media, la mediana, total, la desviación estándar, de repente la varianza, el valor mínimo de cada variable, el valor máximo,
Quiero ver el comportamiento, si es asimétrica la información y la kurtosis. Bien, hago clic en continuar. Si yo quisiera también le puedo generar alguna especie de gráfico. Eso lo hago aquí abajito, precisamente donde dice gráficos. Y le voy a generar un histograma. Yo le tengo mucha empatía a generar la curva normal para ver el comportamiento de las variables. Le hago clic en continuar. Y voy a aceptar para que SPSS me genere toda la información. Ya me la generó, afortunadamente. Bueno, aquí tengo los estadísticos resumen. La media, la mediana, la desviación, la varianza. En el entendido le digo yo a mis estudiantes, jóvenes, la desviación no es otra cosa más que la separación precisamente que hay de cada iteración numérica, matemática, económica respecto a esa tendencia central. Diciéndolo de otra manera. Como tengo aquí aún mis datos, voy a generar esta información. Creo que quedó aquí abajo. La desviación estándar no es otra cosa que si quisiera yo generar una línea aquí en particular, ¿qué tanto se separan esos puntos de esa línea central? A eso le vamos a llamar desviación. Y en econometría eso es importante para encontrar esa tendencia, esa calidad de pronóstico que podemos hacer en nuestra información. Bien, regresando a los estadísticos descriptivos. Tenemos media, mediana, desviación. La varianza, que es otra cosa que la desviación al cuadrado. La simetría, que tan sesgada está la información a la derecha o a la izquierda, y la kurtosis, que tan alta está la información, si es platicúrtica, mesocúrtica, el valor mínimo de cada una de las variables, el valor máximo y la suma de ellas. Toda esta información yo la copio, le hago clic derecho, la copio como texto simple y la llevo a mi hoja de cálculo. Tengo mi hojita de cálculo aquí y las pego. Aquí tengo ya la información. Así de simple. Copiar, pegar. Por supuesto, yo tengo una estructura muy particular en donde voy generando la información que ya ustedes la están viendo aquí en pantalla. La media aritmética del PIB, de las remesas y del empleo. La mediana, la desviación, la simetría, kurtosis, valor mínimo, máximo y el número de casos. Perfecto. Bien. Entonces ya tengo una información muy, muy inmediata. Pero lo que nos atañe en este micro taller es precisamente revisar el modelo de regresión y correlación lineal múltiple. Bueno, solo déjenme ver el comportamiento de las variables. Vemos del Producto Interno Bruto. Tiene una información bastante tradicional bajo la curva de Gauss. Hay algunos datos que se nos disparan un poquito porque los datos no pueden ser regulares, el comportamiento. Las remesas familiares tienen un comportamiento muy atípico respecto a la campana de Gauss. Es decir, está muy sesgado al lado izquierdo. Ahí es donde se concentra la mayoría de información, lo que significa que la mayor cantidad de remesas está en este dato. Déjenme revisar de cuánto en términos monetarios es. ¿Cómo hago eso? Selecciono la imagen, clic derecho, clic izquierdo, perdón, doble clic y me va a aparecer una ventana flotante y le voy a pedir a SPSS que me genere algunos estadísticos. Aquí tengo el recuento, ¿sí? Eso podría ser útil en primera instancia. Estamos hablando de 7 millones de unidades monetarias que ingresan al país anualmente, ¿verdad? Producto de las divisas aquí en Guatemala. Vemos el empleo,
tiene un comportamiento un poco más regular. Y eso creo que ya tenemos una información muy cercana para poder darle información a la gerencia o a nuestro estado cuando queremos hacer algún análisis bastante particular. Bien, ahora nos corresponde generar la corrida del modelo para ver si realmente nos permite generar un modelo que pueda predecir. ¿Cómo hacemos esto? Esto, por supuesto, queda aquí a la vista, pero nos vamos a ir a analizar. Si usted desea, lo puede cerrar. Que al final la información base es esta, la data principal. Vamos a analizar. Venimos hasta acá abajo y buscamos el modelo. Vamos a ver dónde está la regresión. Nuevamente, vamos a analizar. Buscamos regresión y buscamos una regresión lineal. ¿Por qué una regresión lineal? Porque ya vimos el comportamiento que tiene precisamente esa tendencia lineal. Me va a salir esta ventanita flotante, precisamente donde tenemos nuestras 3 variables en juego. El PIB real, y ahí la importancia, le digo a título personal, de identificar precisamente cada una de las variables para que no haya alguna confusión en particular. El Producto Interno Bruto Real Y, lo voy a identificar como una variable dependiente. Y las variables independientes, las dos X, serían las remesas familiares y el empleo, los que están registrados como empleados formales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Perfecto. Variable dependiente y mis 2 variables independientes. Aquí en esta sección lateral derecha superior tengo el botón de estadísticos. ¿Qué estadísticos puedo generar de una forma inmediata con SPSS? Pues tengo la estimación, un ajuste del modelo, puedo ver el cambio en R cuadrado, generar Durbin-Watson, algunos estadísticos descriptivos que ya los vimos previamente en la forma muy inmediata y muy básica en el momento anterior. Y yo diría que eso podremos quedarnos ahí de una forma más inmediata. Pulso en el botón continuar y ya tengo aquí la información. Finalmente, hago clic en aceptar y me va a generar precisamente esta información. Recordando que ya teníamos alguna información de media y de desviación estándar, con la cantidad de datos que son 30 para un modelo de regresión lineal múltiple, como mínimo 30. Aquí tengo la información de correlaciones, es decir, cómo influye una variable con otra o a ver si no realmente nuestro modelo nos pueda permitir un error de poder estimar como predictor. Vamos a ver, aquí tenemos el resumen del modelo. El resumen del modelo nos dice nada más y nada menos que, por ejemplo, el grado de relación y correlación, el grado de determinación de nuestro modelo. R sabemos que es el coeficiente de correlación y tiene un valor de 92%. ¿Qué significa eso? Que el Producto Interno Bruto de Guatemala tiene una relación directa en un 99%. R cuadrado nos indica si las remesas familiares, mejor dicho, si el Producto Interno Bruto está determinado, si está impactado precisamente por las remesas y el empleo de los afiliados. Lo que significa que hay una determinación, está influido, está determinado el Producto Interno Bruto en un 98%
por estas dos variables independientes. Por supuesto, no nos deberíamos de quedar ahí porque son criterios estadísticos iniciales. Hay otros criterios muy particulares que nos pueden ir ahondando en el modelo si realmente es funcional para poder predecir, para poder ir hacia el futuro en el comportamiento del Producto Interno Bruto. En este resumen del modelo también tenemos F de Fisher, que nos dice que el modelo en general, tenemos que averiguar dos parámetros en particular con F. La cantidad de datos, que ya sabemos que son 30 datos como mínimo, y tenemos dos variables independientes. Podemos ir a la tabla de Fisher con los grados de libertad, que es el numerador, y los grados de libertad en el denominador. Nos vamos a nuestra tabla de Fisher. Eso les propongo, producto de esta situación tensa que no me estaba funcionando el Zoom, pues no encontré inmediatamente mi tableta, pero en Fisher podemos revisar que debería de ser el valor de todo el modelo menor a 789,172. Tenemos dos grados de libertad, uno de 2 del GL1 y el del numerador y del denominador de 27. Tenemos un Durbin-Watson que es 0.797. No debería de exceder este para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Es decir, que nuestra hipótesis inmediata, la hipótesis nula, nos podríamos teorizar que el Producto Interno Bruto depende de las remesas y depende de el empleo formal de los afiliados a el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Podemos seguir bajando y vamos a ver el resumen del modelo, de la ecuación en particular. Y vemos que tenemos una constante de menos 20,32,37,189. Las remesas familiares que tiene un valor de menos 5,591 y el empleo de los afiliados de 379,534. ¿Qué significa eso? Que con esto podemos empezar a construir nuestro modelo. Vamos a ver. Lo voy a copiar. Me lo voy a llevar a mi Excel para que se me haga práctico el tratamiento de la información. Muy bien, aquí tengo la información que precisamente acabo de copiar de SPSS. Entonces, tenemos una constante de menos 20,32,37,189. ¿Qué significa eso? Que lo que voy a hacer es construir ya el modelo de regresión y correlación lineal múltiple, recordando que el modelo es el siguiente. Aquí tengo mi ecuación. Entonces, la ecuación va a estar construida de la siguiente manera. Y, voy a poner el intercepto, es decir, si quisiéramos hacerlo de una forma gráfica, tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces, el A nos indica nada más y nada menos que el origen de nuestra ecuación, del punto de partida de nuestra ecuación. Aquí le vamos a poner A. Ojalá nos pinte. Perfecto, aquí está el origen. Y el origen está en, vamos a poner el origen. Aquí tengo la información. La voy a copiar.
Perdón. Vamos a ver. Aquí está el origen. Aquí empieza nuestro modelito. Vamos a ver. Están 203.237.19. Lo interesante, déjenme decirle que el origen de la curva, es decir, si yo quisiera hacer la línea, empieza en un cuadrante negativo. Por aquí debería ser. De una manera gráfica muy elemental, por supuesto. Eso habría que construirlo de otra manera. Pero ahorita para el entendimiento de la construcción de la ecuación, el origen empieza en el cuadrante negativo. Recordando que el plano cartesiano, aquí tenemos más, menos, menos, menos y más, menos. Entonces, el origen de la curva está precisamente en un sector negativo del cuadrante del plano cartesiano. Vamos con el segundo elemento que sería B sub 1. Y el B sub 1, que es el valor de nuestra primer variable independiente. Aquí tenemos las remesas, es menos 5.591. Mero particular este modelo, creo. Bastante particular. Voy a hacer para un ladito todo esto de por acá. De manera que no interrumpa la construcción de la ecuación. B sub 1 y voy a construir también B sub 2. B sub 2, que es la variable de los empleados que están afiliados a este servicio de salud aquí en Guatemala, que son los empleados formales. Bien, entonces aquí puedo decir que ya tengo la construcción precisamente de un modelo que me va a permitir crear la predicción de un elemento, ¿verdad? De los elementos de cada variable. Esto me va a permitir precisamente hacer predicciones a futuro o hacer una regresión en los datos históricos y hacer la comparativa y poder registrar el modelo. Pues por el tiempo, creo que ahí están los fundamentos muy básicos de la utilización de SPSS. Créanme que SPSS es un mar de posibilidades de análisis. Hay muchísimas posibilidades, muchas herramientas, muchos elementos que nos permiten no solo regresión, sino estadísticos descriptivos, análisis cualitativos con chi cuadrado, análisis de distinta manera, análisis de covarianza, varianza, en fin. Quizá la realización de este microtaller nos permite una microintroducción a el uso de SPSS. Y por supuesto, hago la atenta invitación a que se unan a los cursos que imparte Estudios Econométricos, porque lo que estoy compartiendo en esta jornada es una pincelada de lo mucho que se puede aprender en estudios econométricos. Al final, quiero cerrar diciéndoles que precisamente trayendo toda esta información a los resultados que tengo aquí en mi pequeño dashboard, un panel de control, nos puede dar esta información en particular. Aquí yo pues tendría que llenar la información de B sub 1, B sub 0 y B sub 2. El R cuadrado que dijimos que era 0.99% y R que era 0.98 si mal no estoy. Déjenme revisar. En SPSS. Vamos a ver, 0.99 y 0.98 son datos bien altos. Entonces, en teoría, el modelo puede ser funcional. ¿Realmente es funcional?
yo diría que aquí entra en juego el tema de la parte económica. El PIB, el Producto Interno Bruto, no solo depende o no solo crece o decrece solo por las remesas, sino que hay otras variables no incluidas en este modelo, a lo que le llaman econometría, como variables estocásticas o variables no consideradas. El Producto Interno Bruto tiene que ver con la política fiscal, la estabilidad macroeconómica en general. Ahorita con el tema de la coyuntura, los cambios drásticos que se dan a nivel de política, a nivel del petróleo, todas esas otras variables no consideradas podrían ir en el modelo para poder acercarse a un modelaje mucho más eficaz, eficiente, que pueda responder a las predicciones en general. Entonces, aquí tengo mi panel de control, 99 y 98%, lo que nos da un indicador de que podría ser bastante eficiente este pequeño modelito, ¿verdad? Aquí tengo mi base de datos que me sirve para hacer la presentación de reportes econométricos. Y sobre todo agradecerle a Estudios Econométricos que finalmente me invitó, con las disculpas de la demora, pero tenía ese inconveniente de que tenía una actualización que estaba cargándose ahí del Zoom. No sé, quiero dejar un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, colega Luis Graviel, por su participación, y nos vemos en el próximo semana para poder seguir discutiendo temas muy a profundidad, que son muy importantes en el mundo académico de la investigación, que le va a permitir pues refrescar los conocimientos en estos pequeños talleres. Muchas gracias, estimados jóvenes que se ubican en las diferentes partes del Perú y en América Latina de parte de Estudios Econométricos. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches.